Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi madrastra ebria me humilló en su fiesta de aniversario llamándome el error del pasado, delante de todos los invitados, y cuando mi padre le dijo discúlpate ahora, o nuestra relación termina, ella se negó pensando que bromeaba. No esperaba lo que pasaría después. Hace unos días, mi padre y mi madrastra Lisa celebraron su segundo aniversario de matrimonio. Llevaban 2 años casados y antes de eso mantuvieron una relación durante 3 años. Durante casi 5 años he tenido que tolerarla, y yo, con 16 años, sinceramente no la soporto. Aunque solo paso la mitad del mes en casa de mi padre porque el resto del tiempo estoy con mi madre, sigo sin aguantarla y el sentimiento es mutuo. Ella y sus 2 hijos Jeremy y Annie, de 18 y 15 años respectivamente, tampoco me tienen mucho aprecio. Y los 3 lo han dejado bastante claro. La única razón por la que nos soportamos es por mi padre, nada más. Somos cordiales y educados entre nosotros cuando él está presente. Pero cuando no está, intentamos ignorar la existencia del otro, algo que a mí me funciona perfectamente. Sin embargo, recientemente en la fiesta de aniversario, Lisa empezó a meterse conmigo sin motivo alguno. Supongo que no esperaba que mi padre me defendiera o algo así, pero lo hizo y eso le salió muy mal. Lo peor fue que estaba haciendo todo esto en público, ya que habían venido muchas personas a la celebración. Yo estaba allí porque, naturalmente, mi padre quería que asistiera. En general ya me sentía bastante incómoda. En un momento dado, mi padre me pidió que me uniera a la foto familiar para tener una con todos. Pero como era con Lisa y sus hijos, me sentía algo reacia a hacerme una foto con ellos. Intenté decirle que estaba perfectamente bien sin aparecer. Y mientras ocurría esto, Lisa, algo ebria, dijo que debería unirme a ellos para que pudieran tener una foto conmigo y ponerle de título, La familia real y el error del pasado. Entonces ella y sus hijos empezaron a reírse de su propia broma cruel e irrespetuosa, mientras todos los demás estaban demasiado atónitos para decir algo. Estaba a punto de echarme a llorar porque fue algo horrible de decir, cuando mi padre salió en mi defensa. Simplemente se giró y le dijo que si no me pedía disculpas en ese mismo instante, su relación se acababa. Sin más preguntas. Ella pareció sorprendida, pero probablemente pensó que estaba bromeando. Dijo que solo era una pequeña broma sin importancia y que no había necesidad de ofenderse. Así que no iba a disculparse por ello. Inmediatamente mi padre anunció que la fiesta había terminado, aunque aún no se había servido la cena. Estaba visiblemente furioso y le dijo a Lisa que, ya que había decidido no disculparse, su relación había terminado. Creo que fue entonces cuando la realidad de la situación finalmente empezó a calar mientras los invitados se marchaban con sus paquetes de comida y todos la miraban. Ella comenzó a intentar disculparse con mi padre, pero él le dejó muy claro que con quien realmente debía disculparse era conmigo. Y después de haberse negado una vez, ahora él no iba a perdonarla hasta que yo lo hiciera. Así que mi padre y yo nos subimos al coche mientras ella intentaba justificarse, pero aún así no se disculpó conmigo. Seguía dirigiéndose a él, pero mi padre la ignoró y condujimos a casa en silencio. Una vez allí, comenzó a empacar algunas de sus cosas, y me dijo que recogiera mis pertenencias también. Lo hice. Y aunque Lisa y sus hijos aparecieron minutos después e intentaron hablar con él, los ignoró. En poco tiempo estábamos de nuevo en el coche y ellos lloraban, pero a él no parecía importarle. Me dejó en casa de mi madre y me dijo que se quedaría en un hotel durante los próximos días. Hasta entonces no había abordado el problema, pero antes de dejarme, se disculpó conmigo y me dijo que lo sentía mucho por todo, por hacerme pasar por tanto y nunca darse cuenta de cuánto me estaba exigiendo. Me dijo que realmente lamentaba haber sido egoísta, y antes de que pudiera verlo llorar, salí del coche y él se marchó. Desde entonces, seguimos en contacto y después de clase he ido a verlo al hotel un par de días. Puedo ver que está destrozado, pero me ha dicho que hasta que yo perdone a Lisa, él no volverá a hablarle. Ella se ha puesto en contacto conmigo varias veces estos últimos días para disculparse, pero sinceramente no siento ganas de perdonarla. Lo que ocurre es que sé que si no la perdono y si mi padre decide terminar el matrimonio, ella y sus hijos van a perderlo todo. El padre de sus hijos falleció hace 13 años y desde entonces ha sido madre soltera. Pudo dejar su trabajo y pasar más tiempo en casa con sus hijos después de casarse con mi padre, pero antes de eso siempre estaba fuera trabajando. Y aunque nunca ha sido muy amable conmigo, reconozco que la vida ha sido dura para ella y sus hijos. No entraré en detalles, pero lo pasaron muy mal, y sé que lo perderán todo incluso si reciben algo de nuestro dinero. Así que no sé, seré la mala si decido no perdonar a mi madrastra por llamarme un error del pasado, aunque mi padre pueda terminar su matrimonio con ella por eso. Actualización 1. Hola, muchas gracias por todos los comentarios útiles. He decidido sentarme y hablar con mi padre sobre lo que realmente quiere.
Porque tenían razón, parecía muy poco probable que su decisión sobre su matrimonio dependiera solo de mi perdón. Tenía que haber algo más profundo, pero yo solo estaba pensando en mi propia culpa, y no consideré exactamente esa parte. Después de leer los comentarios, me di cuenta de que debía haber muchas otras razones también. Y probablemente esto fue solo la gota que colmó el vaso. Así que hablé con mi padre al respecto y le pregunté si ese era el caso. Finalmente se derrumbó, y me confirmó que tenía razón, que había estado peleando con Lisa durante los últimos meses, y las cosas habían estado muy tensas entre ellos. Me dijo que había intentado mantenerlo todo unido, y tengo que admitir que hizo un trabajo bastante bueno ocultando las grietas en su matrimonio. Durante los últimos meses, aunque discutían cuando estaban juntos, yo no vi nada malo o quizás simplemente no lo noté. Fuera como fuera, no tenía idea de que esto estaba ocurriendo entre bastidores. Lo que motivaba sus peleas era algo sobre lo que mi padre no se sentía cómodo hablando inicialmente. Pero insistí en que me lo contara y finalmente lo hizo. Resulta que mi padre solo ha reservado dinero para mi educación universitaria porque, naturalmente, soy su hija biológica. Cuando conoció a Jeremy y Annie no eran pequeños. Jeremy tenía 13 años y Annie 10, y simplemente no se le ocurrió empezar a ahorrar para ellos también. Me explicó que no estaba siendo insensible, simplemente creía que ya estaba manteniendo a los tres después del matrimonio. Pensó que al menos la educación universitaria sería algo de lo que ellos mismos se responsabilizarían, y a mí me pareció perfectamente razonable también porque, después de todo, él no es su padre biológico. Por alguna razón, Lisa no está de acuerdo con nada de esto. Hace un par de meses, preguntó sobre los ahorros para la universidad de sus hijos, y mi padre tuvo que decirle que no tenía dinero apartado específicamente para ellos. Le dijo que había ahorrado dinero para mí, pero había pensado que quizás Jeremy y Annie podrían hacer algo por sí mismos para cuando comenzaran la universidad. Jeremy está tomando un año sabático ahora, pero aún así Lisa empezó a enfurecerse y a acusarlo de preocuparse solo por mí, pero no por el resto de su familia. Él intentó decirle que los ayudaría con préstamos y todo lo que necesitaran, pero ella insistió en que el dinero que había apartado para mi educación debería dividirse entre los tres. Mi padre no creía que fuera justo, porque al fin y al cabo ellos son sus hijastros, y no le parecía correcto quitarme ese dinero a mí para dárselo a ellos. Por eso habían estado discutiendo durante tantos meses y luego, en la fiesta de aniversario, cuando hizo ese comentario sobre mí, fue la última gota. En el pasado, ya me había quejado de su comportamiento hacia mí varias veces con mi padre y, como él quería que su matrimonio funcionara, me había dicho que simplemente la ignorara e incluso le había aconsejado a ella hacer lo mismo. Así que acabamos manteniéndonos alejados unos de otros por completo, y eso me funcionaba, pero me dijo que sabía que aunque fingía que no me importaba, obviamente me molestaba que estas personas me trataran así sin motivo. Durante mucho tiempo, reconoció haber sido muy egoísta al intentar que su matrimonio funcionara y priorizar su relación con su esposa e hijastros por encima de mí, pero en la fiesta de aniversario, después de ese incidente en particular, se dio cuenta de que no podía dejar que esto continuara. Lisa obviamente había empezado a creer que podía decir lo que quisiera y salirse con la suya solo porque él la amaba. Me dijo que no iba a dejar que ella se aprovechara más de él, así que ahora estaba planeando terminar este matrimonio de todos modos, independientemente de mi decisión de perdonarla o no. Me confesó que se había estado sintiendo bastante mal durante los últimos meses, y Lisa había estado haciendo la vida en casa extremadamente difícil para él, pero ni siquiera podía hablar con nadie más sobre esto porque es algo muy personal. De hecho, ni siquiera me lo habría contado si yo no lo hubiera presionado, y me alegro de que lo hiciera porque sé que mi padre debe ser fuerte para mí, y siempre lo ha sido. Pero creo que ya es hora de que sienta que puede tener a alguien con quien compartir sus problemas también. Le dije que estaba muy agradecida de que hubiera decidido tomar una posición por mí y por sí mismo también, porque en última instancia es su dinero, y lo que decida hacer con él es lo que debería ser respetado. No debe sentirse culpable por no compartir ese fondo con mis hermanastros, especialmente porque no era su responsabilidad, para ser sincera. Si ella hubiera estado completamente desamparada sin dinero propio, entonces podría tener una opinión diferente, pero mi padre y yo sabemos que tiene ahorros propios que no ha tocado desde que empezó a salir con mi padre, ya que él asumió la mayoría de los gastos. La decisión de dejar su trabajo fue suya, no algo que hubiera consultado con mi padre. Para cuando se lo comunicó, ya había presentado su renuncia, y había anunciado que quería pasar más tiempo con sus hijos, porque había dedicado la mayor parte de su vida a trabajar para asegurarse de que tuvieran lo suficiente. Y ahora, como estaba casada y ya no tenía que preocuparse por el dinero, quería ser ama de casa por un tiempo. No le había preguntado nada de esto a mi padre, simplemente lo había decidido y ejecutado, y en ese momento mi padre no quería causar problemas,
así que aceptó sin decir palabra. Entonces no tenía idea de que en el futuro las cosas llegarían a este punto, así que no tuvo problema con ello. Pero ahora me ha dicho que lamenta no haberlo hablado con ella porque, por alguna razón, Lisa siente que toda la responsabilidad financiera de todo en su vida tiene que recaer en él. Lo cual no parece justo, especialmente cuando estos no son sus hijos y el fondo universitario es algo completamente opcional. Mi padre podría elegir no usar ese dinero para mi educación universitaria también, y yo tendría que aceptarlo. No es como si alguien tuviera derecho garantizado a ese tipo de dinero. Lisa no lo tiene, ni sus hijos, ni yo. Es completamente decisión de mi padre a quien quiere ayudar con los gastos universitarios. Y si soy yo, ella debería aceptarlo porque literalmente soy su hija biológica. Si quiere enviar a sus hijos a la universidad, debería usar sus propios ahorros en lugar de escatimar en eso y tratar de obligar a mi padre a hacer algo que no quiere hacer. En fin, mientras mi padre y yo discutíamos esto, básicamente solo validé su decisión y le dije que debería seguir lo que le dicta su instinto. Si quiere arreglar las cosas con Lisa, entonces debería hablar con ella y, por mucho que no me agrade, obviamente quiero que mi padre sea feliz. Sé que ha estado miserable sin ella durante los últimos días. Así que le dije que hablara con ella si quiere darle una última oportunidad y ver a dónde va todo esto. Pero si ha decidido que quiere terminar este matrimonio y no puede seguir con ella, entonces debería hablar con un abogado. Después de nuestra conversación, me dijo que estaba realmente agradecido de que hubiera decidido hablar con él sobre esto y llegar al fondo del asunto, porque de lo contrario, habría permanecido extremadamente confundido. Me dijo que necesitaba algo de tiempo para pensar en ello. En los últimos días Lisa se ha puesto en contacto con él varias veces para hablar, pero él la ha estado ignorando. Sin embargo, cree que finalmente es hora de dejar de darle la ley del hielo, porque si quiere una solución a este problema, eventualmente tendrá que hablar con ella. Una vez más se disculpó conmigo por no hacer lo que debería haber hecho en el pasado, y fingir que todo estaba bien entre yo y su nueva familia cuando en realidad no lo estaba. Debería haber abordado el problema, pero le dije que no se preocupara porque sabía que había intentado mantener el equilibrio correcto. Solo es humano, lo intentó lo mejor que pudo y eso es todo lo que me importa. En cuanto a Lisa y sus hijos, ellos ya habían decidido que no les iba a caer bien, así que incluso si hubiera sido la niña más agradable y dulce del mundo, seguiría sin agradarles y habrían encontrado alguna excusa para tratarme mal. Supongo que era algún tipo de inseguridad profundamente arraigada o algo así, pero fuera lo que fuera, mi padre no podría haberlo manejado mejor de lo que lo hizo. Al menos consiguió que se mantuvieran fuera de mi camino y, al final, yo quería que él fuera feliz, así que supongo que todos hicimos algunos compromisos, pero no lo culpo por eso. Dejando eso de lado, me ha dicho que resolverá toda la situación por su cuenta. No necesito preocuparme por ello ni responder a Lisa tampoco porque ese no es mi problema. Fue un alivio porque estaba seriamente preocupada por hablar con ella, ya que me había estado bombardeando con mensajes y disculpas durante los últimos días. La había estado ignorando y ella se mostraba cada vez más desesperada. Me estaba haciendo sentir muy incómoda porque resultaba bastante triste. Después de hablar con mi padre he decidido silenciar sus mensajes. Así que eso es lo que pasó y me alegro de haber decidido hablar con mi padre. Pude aprender muchas cosas y ahora no me preocupo demasiado por nada. Lo que tenga que pasar, él lo resolverá. Estoy segura de ello. Actualización 2. Hola, han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Mi vida volvió prácticamente a la normalidad después de aquella conversación con mi padre. Silencié a Lisa para no tener que ver más sus mensajes, y después de eso prácticamente me olvidé del asunto. Mi padre se quedó en el hotel unos 3 o 4 días después de nuestra charla, pero luego finalmente regresó a casa. Él es una persona reservada en general y además, como estos son problemas tan personales, he tenido que insistir en que necesita compartir cosas conmigo porque soy su hija y no quiero verlo angustiado. Aunque al principio se lo tomaba a broma, finalmente entendió que hablaba en serio, y no quería que me ocultara lo que estaba pasando con Lisa y mis hermanastros, por difícil que fuera. Sé que existe todo ese tema de la hija sobreprotectora, pero honestamente solo estoy preocupada por mi padre. Él y mi madre, después del divorcio, dejaron de hablar a menos que tuviera algo que ver conmigo. Son cordiales entre ellos, pero eso es todo. Tampoco es muy cercano a sus padres, ni pasa mucho tiempo con sus amigos. Siempre ha sido así, bastante introvertido, pero después de la reciente conversación que tuve con él, comencé a darme cuenta de que casi no tenía a nadie con quien hablar de sus problemas. Constantemente estaba lidiando con cosas por su cuenta y me sentí mal por ello porque incluso yo nunca me había parado a pensar en lo que él podía estar pasando. No tengo 18 años todavía. No creo que vaya a entender todos sus problemas, y definitivamente no creo que pueda resolverlos, pero si al menos puede hablar conmigo sobre ellos,
Eso podría ayudarlo un poco. Obviamente no estaba dispuesto a hacerlo porque soy su hija y quiere mostrarse fuerte para mí. No quiere cargarme con sus problemas y convertirme en su vertedero emocional, como él mismo dijo. Pero le expliqué que no se trata de eso. Es solo que me preocupo por él y quiero que sea feliz. Así que me prometió que me contaría lo que pasaba con Lisa, pero yo tenía que prometerle no darle demasiadas vueltas a nada. Como tengo tendencia a hacerlo, ese fue nuestro trato, y él ha cumplido con su parte. Me ha mantenido al tanto de lo que ha estado ocurriendo con Lisa y hasta ahora, desafortunadamente, las cosas no parecen ir demasiado bien. No es que hablemos de ella todos los días ni mucho menos, pero en las últimas 2 semanas, cada vez que ha ocurrido algo significativo, mi padre me lo ha contado. Así que tengo información limitada, pero por lo que he podido saber desde que mi padre volvió a casa, Lisa ha vuelto a sus viejas costumbres. Él había regresado con la intención de resolver esto con ella, y tratar de encontrar una solución que fuera buena para ambos. Pero eso ha demostrado ser prácticamente imposible porque ella se niega a llegar a un acuerdo. Ha dejado de faltarme el respeto, afortunadamente, pero eso no significa que haya renunciado a lo que quiere. Incluso ahora, sigue diciéndole a mi padre que absolutamente tiene que dividir ese fondo universitario en 3 partes, porque de lo contrario no hay solución para este problema. Él le ha recordado que tiene sus propios ahorros y puede permitirse enviar a sus hijos a la universidad si quiere. Pero ella dice que ese dinero es para su jubilación. Ha sido bastante exasperante. Puedo notarlo por el tono de mi padre cada vez que habla de esto conmigo. Incluso ha llegado a mencionar el hecho de que yo tengo una madre, pero sus hijos solo la tienen a ella, y es cierto. Pero mi madre no gana tanto dinero como mi padre. Así que en teoría definitivamente podría intentar contribuir, pero haría las cosas muy difíciles para ella. Durante el divorcio no tomó un solo centavo de mi padre y rechazó la pensión alimenticia también. Así que él quiere honrar eso asumiendo la responsabilidad de mi educación. Además, cuando era más pequeña, era principalmente mi madre quien hacía todo el trabajo en casa y me cuidaba, ya que mi padre solía estar demasiado agotado después del trabajo. Así que ella ya ha hecho mucho por mí y mi padre lo sabe. También sabe que si le pidiera que contribuyera a mi educación universitaria, ella nunca se negaría. Pero simplemente complicaría su situación financiera, y él no quiere ponerla en esa posición. Creo que eso es perfectamente razonable, y él incluso se lo ha explicado a Lisa, pero parece que no le importa. Ya que no puede decir nada sobre mí, ha comenzado a jugar esta carta ahora diciendo que mi padre no se preocupa por ella, pero parece preocuparse mucho por su ex, así que tal vez ni siquiera ha seguido adelante. No sé cómo mi padre está manejando todo esto. Es bastante frustrante. Y el hecho de que ni siquiera me cuente la mitad de lo que ocurre, me hace darme cuenta de lo difíciles que deben haber sido las cosas durante los últimos meses para él. Ahora que sé lo que ha estado pasando, solo espero que las cosas se resuelvan pronto. Si eso significa que mi padre tiene que terminar su matrimonio con Lisa, que así sea. Sé que fueron felices juntos durante bastante tiempo, pero ahora mismo, dada la forma en que ella se está comportando con él, no creo que sea justificable de ninguna manera. Ha sido completamente egoísta. Pero eso apenas me sorprende dado cómo se ha comportado conmigo en el pasado. Si soy sincera, no creo que a ella le guste mi padre tanto como él la ama. Es solo una corazonada, podría estar equivocada, pero así es como me siento al respecto. Nunca lo he dicho en voz alta porque no quería que se hiciera realidad, pero ahora he empezado a pensar que tal vez tenía razón desde el principio. Tal vez Lisa se casó con mi padre no porque lo amaba, sino solo porque él podía mantenerla, y esa es la amarga verdad. Él podría saberlo ya, pero por supuesto nunca se lo diré porque esto lo destrozaría. Pero creo que cualquiera en su sano juicio que sepa lo que ha estado pasando llegaría a la misma conclusión. Es bastante triste porque sé que él realmente la ama. Ha hecho tanto por ella y ahora así es como ella decide pagarle. No creo que ella se dé cuenta siquiera de que está arriesgando todo su matrimonio solo por esto. Ni siquiera entiendo por qué está tan obsesionada con este tema porque no es como si sus hijos no pudieran ir a la universidad si mi padre no lo financia. Pueden pedir préstamos, así que no entiendo cuál es el problema. Mucha gente lo hace y, por lo que sé, ninguno de ellos son malos estudiantes. De hecho, son bastante buenos, así que incluso podrían obtener becas. No entiendo cómo eso no es suficiente para ella, y por qué está peleando tan duramente por esto. Simplemente se está metiendo en un agujero más profundo, y eso es todo. Es triste, sinceramente, pero no creo que la situación tenga solución. Actualización 3. Han pasado 6 días desde mi última actualización, y hoy mi padre me llamó para decirme que acababa de tener una gran pelea con Lisa, y ha decidido solicitar el divorcio. Me ha dicho que durante los próximos días se quedará con un amigo, así que no podré estar con él,
pero lo compensará el próximo mes porque para entonces espera haber encontrado un apartamento. Fácilmente podría haber desalojado a Lisa y sus hijos, pero entonces no tendrían a dónde ir. Así que les está permitiendo quedarse en la casa mientras él planea alquilar un apartamento hasta que todo pase. Sonaba bastante decidido por teléfono, y creo que ahora va a seguir adelante con el divorcio. Estoy triste de que no haya funcionado para él, pero de alguna manera también me siento aliviada de que finalmente pueda dejar esto atrás. Durante los últimos días había estado increíblemente estresado cada vez que lo llamaba, y ahora creo que por un tiempo las cosas serán difíciles para él con el divorcio y todo, pero eventualmente será lo mejor a largo plazo. Os mantendré informados sobre lo que suceda después. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y mi padre y Lisa están bien encaminados en el proceso de divorcio ahora. Él cree que se resolverá rápidamente. Tiene un buen abogado a su lado y las demandas que Lisa ha hecho son, sorprendentemente, justas. Ella desocupará la casa después de que el divorcio finalice y mientras tanto buscará un lugar. Mi padre se está quedando en un apartamento de alquiler hasta entonces. Es bastante acogedor. En cuanto a la pensión alimenticia, su petición ha sido bastante razonable, pero no creo que tenga que ver con que ella sea amable o algo así. Creo que solo está tratando de ahorrar tanto dinero como pueda en abogados, y sabe que si hace algún tipo de demanda excesiva, eso alargará todo el proceso, y no quiere hacerlo más caro de lo necesario. Mi padre está de acuerdo porque hasta ahora en la vida real ella no ha sido más que hostil hacia él. En cualquier caso, él parece estar bien, y aunque está afectado por lo que ha estado sucediendo, es inevitable, así que lo ha aceptado. Solo espero que ahora finalmente pueda ser feliz y no tenga que lidiar con más problemas.